a platicar con Juan María Naveja, analista internacional y colaborador de Mega Noticias TVC. Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues aquí en los predicamentos y en la espera que al parecer pues nos la siguen alargando. Será larga. Será larga. ¿Sí? Oye, déjame preguntarte, porque hace rato platicaba brevemente con Eduardo Campos allá en Texas y me dejó clavadita la espina de lo que decía Steve Bannon y en medio de toda esta situación de polarización preocupante, ¿no? Pues mira, Steve Bannon es uno de los tipos más arrogantes de la peor calaña que puedan existir en el mundo y mira que los hay, ¿eh? Steve Bannon fue el principal asesor de Donald Trump en la pasada campaña electoral. Es un tipo de ultraderecha, es de los que están promoviendo este tipo de gobiernos autoritarios, populistas. Su declaración es verdaderamente aberrante, Paco. Eso de estar pidiendo incluso la decapitación del doctor Fauci. Imagínate, estamos hablando de un hombre que ha sido, ahora sí que como dicen por allí, un héroe, el epidemiólogo en jefe. Estamos hablando nada más en estos días 121,000 contagios, Paco, nada más 121,000. Estamos hablando de 9 millones de contagios en Estados Unidos y 235 muertos en cifras conservadoras. Eso es lo que está ocurriendo con la pandemia. Y digámoslo, Paco, pues si le está costando la elección a Donald Trump, es precisamente por el pésimo manejo de la pandemia, Paco. Sí, sin duda. Estamos hablando, lo comentaba ya hace un momento, más de 200,000 contagios en 2 días. Pues hubo un día antier de 221,000 en un solo día, Paco. Imagínate el tamaño del problema que estamos viviendo. Mira, no es gratuito que Inglaterra, Grecia, Alemania, España, Francia están tomando decisiones con miras hasta abril próximo, algunos hasta mayo, para poder enfrentar un problema porque estamos ya ante el efecto de la H1N1, la influenza que se está registrando, que por cierto, Paco, no han llegado las vacunas a las instituciones del sector salud de México, ¿eh? Sí, bueno, dejemos este tema un poquito de lado hoy por el tema de la elección en Estados Unidos, de la decisión final, pero sí, preocupante porque nuestros números tampoco son muy halagüeños. Estamos hablando ya de más de 90,000 muertos en México, más de 9,000, ya muy cerca de los 100,000. Y para nuestro auditorio, insisto en recordarles, no estamos hablando de números, estamos hablando de mexicanos fallecidos por la pandemia y por una falta de estrategia y de vacunas, por supuesto. Bueno, no tanto de vacunas porque no la hay como tal, pero sí de cuidados, de una estrategia de salud adecuada. Pero, a ver, déjame preguntarte, ¿qué es lo que está retrasando este mensaje de Joe Biden? Hasta donde entiendo y lo he visto, los demócratas han sido muy cautelosos para hablar, no se ven triunfalistas, no dicen ya ganamos, pero ¿a qué se debe este retraso en el mensaje? Mira, estamos hablando de un hombre que es sumamente prudente e institucional. Recordarás que desde el primer día Joe Biden ha dicho hay que contar todos los votos. Hoy por la mañana las cosas apuntaban para que Georgia le diera los votos necesarios para poder alcanzar ya los 270, la cifra de 270. Pero el secretario de Estado anunció que como las leyes del estado de Georgia marcan que cuando hay una diferencia de 0.5 para abajo, se tiene que hacer un recuento. En el caso del estado de Georgia y con Nevada, que también está posponiendo sus resultados hasta la próxima semana, deja ya para que el camino se defina con Pensilvania. Si hoy se resuelve, como se está viendo con Pensilvania, los 20 votos electorales de Pensilvania, entonces sí se podría definir. Sin embargo, en Pensilvania hacen falta de contar más de 100,000 votos. Entonces es muy probable que en el curso de la noche todo esto vaya caminando y las proyecciones ya pongan en condiciones de asegurar la victoria de Joe Biden. Estaba programado para las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, cuando mucho tiempo del este de aquí de los Estados Unidos, este mensaje que sería de los dos, tanto de Joe Biden como de Kamala Harris, y están tomando la decisión de, si aparecen, continuar con la misma tónica de prudencia, de dar únicamente pie
para que continúe el recuento de los votos. Esa es la razón por la cual no se ha dado el mensaje del ex vicepresidente Joe Biden, Paco. Una votación sumamente dividida, sumamente cerrada. En gran parte de estos estados, Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia, los números son, estamos hablando de décimas, y esas décimas cuentan muy importantemente, pero puede llevar a que, si es tan cerrado, puede llevar al recuento específico para empezar. Pero fíjate lo que son las cosas, Paco. Lo que pasa es que es el recuento, eso nos hace recordar el 88 en México con la justificación de Salinas. Los votos de las grandes ciudades van llegando con un poco de demora. El recuento va produciéndose con más lentitud. Te pongo el caso de Nevada. Las dos grandes concentraciones son Reno y Las Vegas. Entonces ahí es en donde está el mayor número de votos, que lo más probable es que le den allí el triunfo a Joe Biden. En Nevada, aquí en Georgia, las mayores concentraciones se encuentran aquí en Atlanta y en otras ciudades como Augusta, como Columbus, en donde están las mayores concentraciones y son bastiones demócratas. Entonces, imagínate, en el caso de Pensilvania, llegó un momento en que Trump le llevaba una ventaja de 500,000 votos. Y ahorita estamos viendo que ya se revirtieron tanto las cosas que el expresidente Biden podría encontrar su cierre precisamente en Pensilvania. Eso es lo que está sucediendo por la forma en que se hace el recuento, porque es muy lento el proceso, particularmente por la gran cantidad de votos por correo, Paco. Esa es la gran diferencia. Claro. Tú imagínate, en Pensilvania, en el 16, fueron 200,000 votos por correo. Ahora fueron 3 millones de votos. Entonces no tienen la capacidad para hacer un conteo tan ágil, tan rápido, y luego menos con interrupciones. Los republicanos, en el caso de Pensilvania, pidieron que se suspendiera el cómputo, pidieron que los dejaran acercarse más, y así han estado provocando también altos. Afortunadamente, fíjate que ha habido un fenómeno muy padre, realmente me ha gustado mucho, que los comisionados, porque como tú sabes, cada colegio electoral se encarga de sus elecciones, lo están viendo con un orgullo como si les fuera la vida de por medio. Juan María Naveja, déjame hacer una pausa, no te vayas, regresamos contigo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en esta cobertura especial, decisión final en Mega Noticias TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan. Continuamos con esta cobertura especial de Mega Noticias TVC, decisión final. Y déjeme decirle, estamos a la espera de un mensaje anunciado desde esta mañana por el equipo de Joe Biden en Delaware. Está todo preparado para este mensaje que se ha ido retrasando minutos y minutos y minutos, y hay una incertidumbre sobre lo que podría ser. Tengo aquí información, dice fuentes de la campaña, dicen que sí habrá mensaje hoy, pero no va a declarar victoria a menos que las cadenas lo hagan. Y es que, le recuerdo, estamos siguiendo justamente lo que le llaman los exit polls, las proyecciones que hacen las cadenas de televisión en los Estados Unidos en cuanto a la votación concretamente, y en ninguna de las dos principales, que es Fox News ni CNN, todavía llega ninguno de los candidatos, específicamente Joe Biden, que es el que va a la delantera, no ha llegado al mágico número de 270 votos que marcaría definitivamente una tendencia de victoria. Todavía no la victoria como tal, porque son solo proyecciones. El conteo oficial lo dará a conocer hasta diciembre el colegio electoral. Y estoy y recupero la comunicación con Juan María Naveja, analista internacional. ¿Cómo ves este anuncio en torno a que sí habrá mensaje, pero no será de victoria? Es parte de la estrategia que ha venido siguiendo Joe Biden. Él quiere estar cerca de sus simpatizantes, estarles dando ánimo para que continúen confiando en que la victoria ya está próxima, ya está cerca. Es parte de la estrategia, y le podríamos decir a nuestra audiencia, Paco, que hay fechas límite, fechas fatales en los procesos electorales de Estados Unidos. El primero era el 3 de noviembre, que era el proceso electoral. La siguiente fecha fatal, ahí sí no hay cambio, es el 8 de diciembre, cuando los colegios electorales tienen que llegar al término de sus contabilizaciones.
Por eso estamos viendo que, por ejemplo, Carolina del Norte paró su contabilización y la va a reanudar la semana que entra. Pero luego viene ya la reunión de los colegios electorales el 14 de diciembre. Allí cada uno de los colegios electorales confirman o cambian, llegan. Históricamente hay 1 o 2 casos nada más, Paco, en que no ratifican lo que se vio en el proceso. Y ahí es en donde se canta ya la victoria oficial. Finalmente viene el 6 de enero. El 6 de enero, cuando el Congreso de los Estados Unidos, reunido Senado y Cámara de Representantes, determinan ya el inicio de cómo se dará el arranque del próximo gobierno que inicia el 20 de enero venidero. Esas son las fechas fatales con respecto a este proceso electoral. Por eso los colegios electorales juegan con sus fechas, porque ellos tienen tiempo para seguir haciendo los recuentos. Como tú decías, las grandes cadenas hacen proyecciones. Nosotros hemos seguido el caso, porque es un criterio editorial de la empresa, de seguir lo que New York Times, lo que AP, CNN han venido manejando con 253 votos electorales para Biden por 213 de Trump. Mientras que, por ejemplo, fíjate qué paradójico, que la cadena Fox, que es tan trumpista, le está dando 264 votos electorales porque para ellos ya ganó o va a ganar Arizona, cosa que no han hecho los otros frentes, y en el caso de lo que está prediciendo Fox, le faltaría nada más 6 votos, eran los 6 votos de Nevada, que es lo que tú comentabas hace rato, que hoy se estaba dando como un hecho que se cantaría ya el triunfo de Joe Biden, Paco. Así es, estaríamos pendientes de esa situación. Has tocado un punto muy importante que hace un momento señalaba yo de alguna manera, que vamos, a lo mejor entre hoy y el próximo lunes tendremos ya la votación final de las proyecciones que hacen las cadenas, concretamente CNN y Fox News, que son las 2 principales en este entorno. Pero eso no augura que sea definitivo, que no sea oficial. Será hasta el 14 de diciembre. Y ahí mencionaste un punto que me pareció muy importante. El colegio electoral puede cambiarlo. Sí, es que cada colegio electoral tiene sus representantes. Entonces, el representante lleva la opinión del estado al cual representa. Por ejemplo, el de Pensilvania sabrá si, como van las cosas, le da el triunfo a Joe Biden, pero se ha dado, te digo, 1 o 2 veces en toda la historia que el que llega no le reconoce, pero es muy difícil que suceda eso. Eso sería el 14. Aquí el problema, Paco, es la falta de sentido cívico de este presidente. En otras condiciones, en cuanto se llegase a los 270, el candidato derrotado tiene la gentileza de hablarle y reconocerle la victoria al contendiente. Eso lo hizo Hillary Clinton con Trump. Bueno, pero todavía no llega a los 270, ¿no? Hay que esperar a que llegue. Yo te puedo vaticinar 2 cosas, Paco. Una, que Biden no va a cantar la victoria antes de los 270 y que el presidente Trump no le va a llamar porque él quiere judicializar este tema. Esa es la otra parte, que el Partido Republicano y particularmente Donald Trump van a interponer una gran cantidad de recursos en varios estados para tratar, en algún caso, que veo muy difícil, llevar algunas deliberaciones a la Corte Suprema, pero eso sí se ve bastante complejo. Creo que finalmente el camino va a estar allanado para Joe Biden. Mira, por ejemplo, el recuento aquí en Georgia va a ser de mero trámite, porque no va a cambiar mucho o casi nada lo que demos como cifras finales, la ventaja que tiene ahorita Joe Biden de más de 4,000 votos. Lo que pasa es que ahorita hacen falta que lleguen otros 4,000 votos que son de las Fuerzas Armadas, y como tú sabes, Paco, el voto por correo de las Fuerzas Armadas es fundamental en los Estados Unidos. Así es, sin duda. Déjame por último tocar otro tema que también es muy importante. En este proceso electoral también hubo renovación en algunos puestos del Congreso, concretamente me refiero específicamente al Senado, en donde está también muy cerrada la contienda. Estábamos hablando que en este momento prácticamente están empatados. ¿Qué implica? Sí, si esto se mantiene como empate, ¿qué implica para la administración de quien se quede?
Bueno, pues precisamente eso se va a resolver aquí, Paco. Aquí en el estado de Georgia es donde se va a resolver, porque hoy te están dando prácticamente 48 contra 48. Cada estado tiene 2 representantes, igual que en México, en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí en el estado de Georgia? Que las 2 fórmulas no llegaron al número de votos suficientes y con el umbral que existe tendrá que haber segunda vuelta, Paco. Se va a votar el próximo 5 de enero aquí en Georgia para determinar quiénes serán los 2 senadores que van al Senado de los Estados Unidos. Y ahí es en donde puede determinarse cuál será la mayoría, porque imagínate que terminen 49-49, que en este caso quedarían todavía, o 48-48 todavía quedaría pendiente todo esto, porque recuerden que quien preside el Senado en los Estados Unidos es el vicepresidente. Exacto. Es quien tiene el voto de calidad. Así que en el estado de Georgia vamos a tener para 9 semanas más de campaña, porque el 5 habrá que regresar a votar, porque el 6, como estábamos comentando, se empieza lo que en México conocemos como el periodo ordinario de sesiones, Paco. Sí, ahí importante el papel que jugarían ya sea Kamala Harris o el propio Mike Pence como déjame decirlo así, el fiel de la balanza o quien tiene el voto decisivo para los desempates en el Congreso, en el Senado. Es el voto de calidad, efectivamente. En materia de Cámara de Representantes, que es el equivalente, los demócratas prácticamente están asegurando mantener la mayoría, pero no con la mayoría que tienen ahora. Realmente los republicanos les han sacado varios escaños y esto hace suponer que será una Cámara de Representantes mucho más combativa que lo que se ha tenido hasta ahora con esta mayoría de los demócratas. Entonces todavía le cuelga un poquito a la historia de este proceso electoral aquí en Estados Unidos, Paco. ¿Histórico? ¿Lo dejarías así, histórico? Aunque ha habido otros momentos complicados en las elecciones norteamericanas. Mira, totalmente histórico, en primer lugar por el número de votos, Paco. Joe Biden ahora se ha colocado como el candidato con el mayor número de votos de la historia. Más de 4,000. 75 millones de votos está recibiendo. Así es. Y el segundo lugar lo está ocupando Donald Trump, que está recibiendo cerca de 65 millones de votos. Esto te habla de lo histórico. Y ¿te acuerdas, Paco, cuántas elecciones teníamos oyendo de la importancia de los hispanos y la importancia de los latinos? Pues ahora sí, para la victoria, si se da la de Joe Biden, habrá sido parte el voto de los hispanos, de los negros, de las mujeres y particularmente de los jóvenes. Sobre todo los jóvenes con instrucción, que son los que le han dado todo este nuevo oxígeno al Partido Demócrata, Paco. La primera minoría ahora sí ejerció su poder. Te agradezco mucho el comentario, Juan María. Nos seguimos pendientes porque estamos, espero que a minutos de este mensaje de Joe Biden. Aquí estaremos al pendiente y siempre dispuestos a platicar con la audiencia de Mega Noticias, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, Juan María. Hasta luego.